Saludos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, bienvenidos a Hispanglia, las huellas de España en Inglaterra. Este es un ciclo de conferencias que hemos puesto en marcha aquí en el Instituto Cervantes de Manchester, también en el de Leeds, para ir revisando aquellos personajes históricos que a lo largo de la historia han tenido o han dejado su huella aquí en Inglaterra desde que vinieron por razones distintas hasta el día de hoy. Y para eso hemos invitado a una serie de investigadores, tanto españoles como británicos, que de alguna manera han explorado, han investigado sobre estos personajes y vienen hasta nuestro centro para darnos cuenta de todo ello. Y hoy tenemos a nuestro invitado, al catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Rey Juan Carlos, a Ignacio Ruiz, que nos va a hablar sobre el personaje histórico para nosotros y desde luego también para los ingleses, Felipe II. Antes de entrar con nuestro invitado, vamos a escuchar un breve resumen que nos hace nuestra compañera Rocío Mesonero sobre el perfil de nuestro personaje de hoy. Ignacio Ruiz Rodríguez es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, en donde obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura. Ejerce el cargo de catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos y también es director de la Cátedra Universitaria España-Israel. Ha impartido cursos y seminarios en numerosas universidades españolas e internacionales. Ha realizado estancias de investigación en varias universidades europeas y americanas. También ha sido director de varias tesis doctorales y ha participado en numerosos tribunales de las mismas. Ha recibido la Medalla de Honor de la Asociación Española de Socorros Mutuos. Es también autor de más de un centenar de publicaciones científicas publicadas tanto en España como en Europa y América, y ha dirigido y coordinado un centenar de actividades docentes en el marco de varias universidades, entre muchas otras cosas más. Muchas gracias, Rocío, y bienvenido a nuestro invitado de hoy, nuestro querido catedrático de Derecho, de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Juan Carlos, el doctor Ignacio Ruiz. Bienvenido a Manchester. Muchísimas gracias, es un placer. Magnífica ciudad, magnífica gente y magnífico Instituto Cervantes. Muchas gracias. Teníamos muchas ganas de tenerla aquí con nosotros para hablar de este rey prudente de Felipe II, un rey que da para muchísimo, pero que nosotros hemos querido centrarlo en su huella en Inglaterra, más concretamente dentro de la corona de los Tudor, con su casamiento con María Tudor. Y bueno, para eso le hemos traído, para que nos hable un poquito de cuál es la figura y su relación con Inglaterra. En efecto, quizá como consecuencia de esa posterior enemistad existente entre la monarquía hispánica y la inglesa, la figura de Felipe II como rey de Inglaterra haya pasado quizás muy desapercibida para los británicos, ¿no? También para los españoles. Fundamentalmente si tenemos presente que le unían lazos de sangre por cuanto la reina, su esposa, era a su vez su tía segunda por cuanto era nieta de los reyes católicos. Durante los 4 años que duró este matrimonio, un matrimonio mucho más de intereses políticos que un matrimonio de amor, al menos por la parte de Felipe II, sin perjuicio de que la reina, yo pienso que sí tenía una atracción bastante importante hacia su esposo. Es un matrimonio político, como casi todos los matrimonios políticos que se están realizando en ese momento histórico y que vincularon de esta forma permanente a las monarquías europeas, ¿no? Durante esos 4 años, Felipe II fue una figura muy importante en lo que es la actividad política institucional que se está desarrollando por parte de Inglaterra. Sin perjuicio de que las capitulaciones matrimoniales que van a firmar y que van a vincular a ambas monarquías eran bastante intolerantes en cuanto a la cesión, a la posible cesión de privilegios más allá de los honoríficos hacia la monarquía española. Lo que no deja de ser cierto es que Felipe II influye mucho en lo que es la actividad de su esposa e influye mucho en lo que es la recuperación de la monarquía inglesa hacia lo que son la confesión católica.
y más allá de otros elementos políticos y geoestratégicos en Europa, fundamentalmente en lo que es la Europa continental, en torno al conflicto, a ese ya gran conflicto que se estaba viviendo en los Países Bajos. Era una época muy convulsa, ¿no?, la que le toca a Felipe II, bueno, todavía Felipe, el príncipe Felipe, que ahora me hablarás de esto, pero era una época muy convulsa en la que ya desde el acta de supremacía de Enrique VIII de 1534 realmente había una persecución católica, no nada más que ver cómo fue la vida de la reina Catalina de Aragón. Y yo creo que de alguna manera Carlos, el emperador, vio sin duda alguna que su familiar, como era María, necesitaba el apoyo y por tanto la unión dinástica, ¿no? Ese apoyo que luego se frustró con la muerte de la reina, pero que sin embargo yo creo que poner a su hijo Felipe aquí en la corona británica o inglesa era como una salvaguarda, ¿no?, de los principios no solo católicos romanos, sino también del imperio. Claro, obviamente el título de Carlos es Emperador Semper Augusto, rey de los romanos. Evidentemente la vinculación del imperio a los principios católicos es un hecho incontestable. Y por lo tanto, Carlos, cuando accede al imperio, asume de primera mano una serie de compromisos muy importantes, entre ellos la defensa de la religión católica. Y por otro lado, a veces se nos olvida que el hecho de convertirse en emperador hizo que bajo sus propias manos estuviera la jefatura de ese imperio, pero también de la propia monarquía hispánica, muy potente ya desde la época de los Reyes Católicos. Carlos, por tanto, es el personaje más poderoso de aquella Europa del siglo XVI. Los ejércitos imperiales se pasean por toda Europa. Pero Carlos vive de primera mano también el problema del luteranismo, el problema de la convulsión en los Países Bajos, que luego se va a materializar fundamentalmente a partir del reinado de Felipe II, y también va a vivir de primera mano el problema anglicano, en donde está inmersa su tía, Catalina de Aragón, por cierto, nacida en Alcalá de Henares, en el igual lugar en donde nace Cervantes y en el mismo lugar en donde luego nacerá el sucesor de Carlos al frente del imperio y por lo tanto el emperador Fernando, también nació en Alcalá de Henares. Carlos necesita defender los intereses del cristianismo católico, pero también necesita defender los intereses de la propia monarquía hispánica, en donde está vinculado, como ya hemos dicho, la reina Catalina. Yo creo que es uno de los elementos fundamentales para poder comprender por qué el rey Enrique VIII no acaba con la vida de Catalina como hizo con otras de sus esposas. Y por otro lado, la vuelta del mundo británico y sobre todo el mundo inglés al seno de Roma se podía materializar a raíz de este matrimonio en donde la reina María, en cierto modo, iba a materializar esos anhelos de reintegrar nuevamente al mundo británico, al mundo inglés, al mundo del catolicismo. Es un matrimonio político en todo caso. Por más, insisto, que exista la tradición en la cual se indica que cuando la reina María, la futura reina María, ve a su esposo o a su futuro esposo en un cuadro, ya se enamora de él. Ella era bastante mayor que su futuro esposo, pero entendía que ese matrimonio de Estado no iba a ser tan nefando, sino todo lo contrario. Podría ser un matrimonio placentero, por cuanto, aparte de ese compromiso político, existía una atracción física. Fue un cuadro de Tiziano, ¿no?, el que vio la reina María y por el cual se enamoró de Felipe, el hijo de su primo, Carlos. Claro, Carlos quiso casar a su hijo con una reina y por tanto le dio también unos territorios para que pudiera ya ser rey. Claro, efectivamente. Cuando se produce este matrimonio, cuando se está preparando este matrimonio, el príncipe todavía es un príncipe, no ejerce la soberanía sobre ningún territorio, por más de que tenga unas expectativas amplísimas a la hora de convertirse en rey, ¿no? Efectivamente, lo que hace el emperador es cederle los territorios de Sicilia y Nápoles y convertirle
en rey de esos territorios y así el matrimonio se va a realizar entre iguales. Tradicionalmente esto suele ser así. Los reyes se casan con reyes o los reyes se casan con gente de la familia real. Cuando es la reina la que contrae matrimonio, fundamentalmente se busca que sea entre un igual. No siempre ha sido así, pero históricamente era algo muy apetecido. Entonces, Carlos, para promocionar la figura de su hijo, lo que hace es promocionarle directamente a la corona de Nápoles y Sicilia. Y cuando se produce este matrimonio es curioso porque en el documento aparece así escrito, ¿no? En el primer año y en el segundo año de su reinado. En el primer año se está refiriendo a Felipe, rey de Nápoles y Sicilia, y en el segundo año se está refiriendo a la reina María de Inglaterra. ¿Y cómo fueron las actas matrimoniales? Fueron durísimas, fueron muy similares a las que en su momento originario tuvieron los reyes católicos, en donde básicamente lo que se dice es que bien, contraéis matrimonio y ambos sois rey y reina de una serie de territorios históricos repartidos por toda Europa fundamentalmente, pero no hay fusión de ningún tipo. Las instituciones, el derecho inglés, etcétera, etcétera, seguirá siendo el mismo, la moneda, la lengua, seguirá siendo lo mismo, y algo similar va a ocurrir con los territorios de la monarquía hispánica en su momento. Hay una separación. Un poco igual que dentro Fernando y Isabel cuando los reyes católicos. Muy similares, muy similares. Y sin embargo, luego la realidad superó cualquier tipo de expectativa, porque Fernando pasó prácticamente toda su vida ejerciendo el título de soberanía real en tierra de Castilla, y la reina Isabel de Castilla hizo exactamente lo mismo en tierra de Aragón, y de ahí viene el tanto monta, monta tanto. Exacto. Bueno, ¿qué hubiera sido, ¿no?, de la historia de ambos países si la reina no muere, si hubiera tenido un heredero? Esto pasa, claro, es ciencia ficción, pero hubiera sido interesante, ¿no? Son las típicas preguntas que uno se llega a plantear cuando está realizando investigaciones sobre un determinado personaje tan importante como es este caso, el de Felipe II. En más de una ocasión yo me he querido imaginar que este matrimonio hubiera engendrado herederos válidos y que a su vez esos herederos válidos hubieran ejercido la soberanía sobre la monarquía hispánica y también sobre la monarquía inglesa, lo cual habría sido algo muy elocuente. En aquel momento Inglaterra no es el imperio británico, obviamente. España o la monarquía hispánica era una inmensa monarquía ya en ese momento, pero seguro que habría salido un magnífico producto de esa posibilidad, de ese heredero que hubiera estado al frente de la monarquía española, pero también al frente de la monarquía británica. Incluso yo creo que habría beneficiado a los súbditos de ambos monarcas, o los súbditos de ese monarca que hubiera ejercido esa soberanía sobre Inglaterra y sobre la monarquía hispánica a lo largo de los siglos. Se habría convertido en el rey de una superpotencia a lo largo y ancho del mundo. Algo que Francia nunca vio con buenos ojos, por supuesto. Claro, pero tampoco se vio con buenos ojos luego posteriormente cuando Felipe V se convierte en el heredero de Carlos II, y es el origen de lo que luego son la guerra de sucesión al trono español, muy mal explicada, por cierto. Yo creo que sí. En tierras de España y sobre todo en determinadas tierras de España, por cuanto Felipe V es un magnífico monarca, es un magnífico personaje a la hora de entender la diversidad político-jurídica e institucional de los territorios que había heredado, y se produce luego posteriormente una inmensa traición por parte de determinadas autoridades de determinados territorios, singularmente en la Corona de Aragón. Bueno, volviendo a nuestro personaje de hoy, a Felipe II, ¿conoces detalles sobre cómo fue su vida durante esos 4 años, sus estancias, sus visitas a la corte inglesa? Sí, él además, cuando se convierte en rey consorte de Inglaterra, viene feliz. La coronación, el matrimonio se va a celebrar en la abadía de Westminster, incluso sufre un intento de atentado cuando apenas se había convertido en rey consorte. Incluso tiene muy buenas relaciones con los distintos asesores que la reina
María tenía en ese momento. Es curioso porque hay una correspondencia bastante conocida entre estos consejeros de la reina con respecto que envían al rey Felipe cuando éste se encuentra en los Países Bajos, pidiéndole consejos sobre determinados asuntos de Estado para que Felipe diera su opinión. Las relaciones son buenas. ¿Es un matrimonio político? Sí, pero las relaciones son buenas, más allá de lo que luego posteriormente la historiografía ha ido generando en torno a la figura de Felipe II como un cínico, un ser distante, un ser despótico, un ser malvado, etcétera, etcétera. Todo eso se crea siempre a posteriori. En ese momento los consejeros de la reina le están escribiendo: oye, rey Felipe, ¿qué hacemos al respecto de esta o de esa otra materia tan importante para la monarquía? Es un personaje perfectamente aceptado, aun a pesar de que dentro de esa Inglaterra existe la convulsión que todos conocemos en torno al asunto religioso, por cuanto la salida de Enrique VIII de Roma y crear aquí una especie de iglesia propia que luego ha funcionado y ha funcionado perfectamente durante largos años en torno a la cuestión anglicana, y que sigue funcionando hasta nuestros días sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero en ese momento hay mucha convulsión. Hay, en primer lugar, una persecución contra los católicos que se puede materializar, por ejemplo, centralizar en la figura de Tomás Moro, que se convierte en San Tomás Moro para Roma, pero luego posteriormente hay una persecución contra los anglicanos. Dentro de ese nefando momento histórico que se está produciendo sobre la cuestión religiosa, Felipe II toma partido en torno a la posición, como no podía ser de otra forma, de defensa del catolicismo, pero de defensa también de los intereses de su esposa, porque ella también está defendiendo los intereses del catolicismo. Pero aquí en Inglaterra no ocurre algo distinto a lo que está ocurriendo en otros territorios europeos. No olvidemos la cuestión que se está desarrollando en Alemania, en donde las guerras religiosas están asolando importantes territorios de la Europa central e incluso en la zona meridional, con las guerras que se están realizando también en Francia. Es un momento histórico muy complejo y en donde desgraciadamente la Convención Universal de los Derechos del Hombre no existía. Aquí lo que había que materializar eran intereses políticos que iban muy vinculados a los intereses religiosos. Y Felipe tomó partida por Inglaterra, porque cuando muere la reina, él declara también su amor a la nueva regente, a Isabel I. Exacto. Es algo también bastante conocido. Que es muy llamativo, ¿no? Sí, que el propio Felipe II, quizás en ese ansia de continuar vinculado a la monarquía inglesa, pretende contraer matrimonio con la reina Isabel. Evidentemente la reina Isabel no tenía ningún tipo de interés por asumir que iba a convertirse en la esposa del rey católico, del defensor de la fe, sino que ella estaba más vinculada a lo que habían sido los intereses políticos marcados por su padre, el rey Enrique VIII. De hecho, puso en marcha la segunda acta de supremacía a la reina Isabel, ya en 1559 de nuevo, donde se prohibió, por cierto, bajo pena de traición, a los estudiantes, a cualquiera de los estudiantes que acudían a las universidades británicas, tenían que jurar esta acta de supremacía en la que se promulgaba, el Parlamento británico promulgó que la cabeza de la Iglesia era la reina y la soberana. De manera que todos los estudiantes que venían a estudiar al Reino Unido tenían que jurar también según el acta de supremacía. Claro. Y esto tuvo su consecuencia en España. Exactamente. Paralelamente a este hecho, el rey Felipe II hace lo mismo y prohíbe a cualquier estudiante, primero de la Corona de de la Corona de Castilla y por extensión a la Corona de Aragón y a cualquier otro de sus súbditos, que estudiase en universidades que no fueran las propias de la monarquía hispánica, con las únicas excepciones de Bolonia y Roma. Más allá de estos lugares, los estudiantes hispánicos no podían estudiar en ningún otro sitio. Y por lo tanto, Oxford y Cambridge dejaron de ser lugares paradigmáticos para los estudiantes españoles, llamémoslo así, por uniformizar lo que es el concepto, pero quien dice Oxford y Cambridge dice cualquier otra universidad que no sean las propias de la monarquía. O firmabas el acta de supremacía o no podías estudiar. Evidentemente, y por lo tanto hay una especie de aculturación en torno a lo que es el conocimiento universitario, más allá
de lo que son mis propias universidades. No puedo adquirir ningún tipo de conocimiento científico que no sean los propios de mis universidades, porque así lo ha decidido el rey. Y aquí, en Inglaterra, pues está haciéndose exactamente lo mismo. Por cierto, Orford y Cremley, solo una pincelada que me contabas que había doctores palentinos y que uno de los orígenes de esa universidad fue... Exacto, hace mucho tiempo yo conocía a un catedrático, John Fletcher, de Birmingham, y este magnífico científico, que es en realidad un magnífico científico, al menos cuando yo lo he tratado, este señor afirmó, y yo puedo estar en contacto con esta idea y la he compartido en una ocasión, que cuando se cierra Palencia, realmente no se crea automáticamente la Universidad de Salamanca, como se ha venido afirmando, porque históricamente Palencia es Castilla y Salamanca es León, y son reinos históricos distintos. Hasta la figura de Fernando III el Santo, estos reinos pueden estar juntos como pueden estar separados, con reyes distintos al frente de cada uno de los mismos, ¿no? En ese momento, cuando se crea el Estudio General de Bolonia, esa Universidad de Bolonia, en donde estudiantes de toda Europa, incluidos estudiantes británicos, van a formarse científicamente conforme a un nuevo entendimiento del derecho, lo que luego sería posteriormente conocido como el ius commune, estos estudiantes luego vuelven a sus reinos de origen y serán los que crearán esas universidades que transformaron el mundo. Y esas universidades europeas estudiaban un mismo derecho, que era el derecho romano justinianeo, en una misma lengua, que es la lengua culta del momento, es el latín. Y perfectamente tú podrías ser catedrático en Palencia, como en Oxford y Cambridge. Y este profesor inglés, y yo creo que es una idea muy buena, este profesor inglés indicó que los primeros profesores en esos cuadros de profesores universitarios de Oxford y Cambridge, al menos algunos de ellos podían proceder de esta universidad castellana llamada Palencia. Y me parece una magnífica idea sobre la cual habría que profundizar, porque esto está dándonos a entender que los ingleses y los españoles, más de lo que todavía lo estamos hoy en día, que realmente la relación entre británicos y españoles es magnífica prácticamente en todos los conceptos, a lo largo de los siglos hemos estado vinculados en más cosas, frente a ese muro invisible que algunos han intentado crear, yo creo que con poco éxito, porque las fronteras invisibles están condenadas a caer, y por lo tanto la participación en el desarrollo universitario en el mundo inglés por parte de castellanos es un hecho, y viceversa también. Y ahora fíjate cómo estamos, todos los ingleses quieren irse a España, y todos los españoles quieren venir a Inglaterra. Claro, o sea que... Pero ¿quién le pone fronteras al ideario de movernos? Exacto. Bueno, vamos a hablar de ti, porque tú eres muy joven y sin embargo ya has publicado casi 50 libros, y 150 artículos en revistas científicas universitarias, cosa que me parece muy loable, ¿no? Y que desde aquí te felicito, porque realmente, bueno, pues hacer un trabajo como por ejemplo este manual, Historia del Derecho de las Instituciones, pues hombre, esto lleva su tiempo, ¿no? Cuéntame tus proyectos más recientes. También está el de Francisca de Pedraza, ¿no? Mujer, madre, esposa maltratada. Y hablas del divorcio de Francisca de Pedraza de 1614. Cuéntanos un poco sobre este libro, luego sobre el manual y otro más que quiero preguntarte más tarde. Me parece que todo profesional de la universidad, en principio, tiene que estar vinculado a lo que son la idea de la investigación, la idea de profundizar en el conocimiento, para que luego todo esto pueda repercutir en la sociedad. Y cada uno de estos profesores universitarios que nos dedicamos a la investigación, vamos aportando un pequeño segmento a lo que es un inmenso mundo del conocimiento, ¿no? Yo creo que históricamente lo que es el mundo de la historia hay unos tópicos que siguen de manera machacona repitiéndose y creo que han quedado superados. Yo lo llamo la teoría del disco rayado.
un disco de esto de vinilo de la época, empezaba la aguja, se quedaba ahí, se quedaba siempre con la misma frase. Ahora está de moda, ¿no? Ahora está de moda. Bueno, pues yo lo llamo la teoría del disco rayado. A mí, por ejemplo, cuando me preguntan la España de los Reyes Católicos, yo siempre digo, ¿qué España? ¿Qué España? De la cual hablan los cronistas, la España de la que hablan los cronistas desde el año 711, cuando cae el reino visigodo de Toledo, o la España del siglo XV. Porque de la que hablan los cronistas, perfectamente, pero esa España de la cual hablan los cronistas se incorpora a Portugal. Efectivamente, si hablamos con un portugués, a lo mejor no le puede gustar la idea de que ellos también sean España, por cuanto hayan estudiado una historia distinta, ¿no? La España de los Reyes Católicos es la conjugación de esos sueños históricos de los cuales hablan los cronistas y los historiadores, pero los territorios españoles se han conformado sobre la base de distintos territorios, de distintas instituciones políticas, instituciones y entidades políticas. Por lo tanto, podemos hablar de la Corona de Castilla, podemos hablar de la Corona de Aragón, podemos hablar del último reino taifa, que es Granada, podemos hablar del reino de Portugal y, por supuesto, tenemos que hablar necesariamente del reino de Navarra. ¿Esto qué significa? Que cada uno de esos territorios tiene su rey. Cada uno de esos territorios tiene sus leyes, sus instituciones, su moneda, su lengua, su todo. ¿Y qué es lo único que vertebrará a todos esos territorios entre sí? Por un lado, el sueño de los cronistas, que hablan de la historia de España o de la pérdida de España, y por otro lado podrán hablar de que un monarca ha incorporado sobre su soberanía una serie de territorios históricos que ya no tienen nada que ver jurídica e institucionalmente, ni siquiera socialmente. Pero es que además en esa época, en el siglo XV, cuando se produce el matrimonio de lo que luego serán los reyes católicos, la monarquía de la Corona de Aragón, y no corona catalano-aragonesa, como he llegado a escuchar, o los países catalans, que no sé quién se lo inventó también en el siglo XIX, la Corona de Aragón llegaba hasta tierras de Italia. Pero es que la Corona de Castilla, gracias a la hazaña de Colón, ya llegaba a América. Entonces, la España de los Reyes Católicos no se puede circunscribir exclusivamente a lo que es el territorio de lo que actualmente conocemos como el Estado español, sino que es mucho más amplia, mucho más diversa y mucho más compleja jurídica e institucionalmente hablando. Y eso hay que explicarlo, porque a mí cuando me dicen, no, la historia de España, pero ¿qué historia de España? ¿El Estado constitucional que conocemos en este momento o la historia de esa entidad política que en un momento dado formó la Hispania romana y que luego formó el reino visigodo de Toledo y que luego se desmembró? Porque también el mundo musulmán forma parte de esa historia de España. Y también hay que hablar también de presencia de comunidades judías desde la célebre diáspora tras la destrucción del segundo templo de Salomón. Y eso conforma actualmente lo que es el sentimiento de los españoles, porque España es un país de síntesis, en donde hemos estado sumando elementos de manera permanente para crear la cultura española. Y eso hay que contarlo a la gente joven, porque la gente joven, nos gusta o no nos gusta, a mí me encanta la idea, la gente joven son los que van a mandar en el Estado español, pero también en muchísimas empresas españolas y no españolas que se extienden por todo el mundo, porque la globalización es lo que tiene. Y si a un señor que va a dirigir una empresa española o que va a dirigir una empresa multinacional o que va a ser presidente del gobierno le contamos la historia real de lo que somos los españoles a lo largo de los siglos, cometerá errores de bulto. Y eso es necesario. Y por eso el concepto de crear un manual en donde se hable realmente de los distintos territorios que a lo largo de los siglos han estado adscritos a la monarquía hispánica. Y digo monarquía hispánica porque a partir de la figura de Carlos I se decide que Castilla será el corazón de esa monarquía, sin perjuicio de que luego la capital esté en Valladolid o esté finalmente en Madrid. Eso hay que contarlo a los chicos. Y por lo tanto, a mí me ha interesado mucho estudiar la historia jurídica, pero también la historia de las personas, de los distintos territorios de la monarquía, desde gentes de tierra de la Nueva España a gentes de Sicilia, desde gentes que vivían
en los Países Bajos españoles hasta gentes que habitaban pues, la marca hispánica, la llamada marca hispánica, porque eso es interesante y eso lo tienen que saber los chicos. Y dentro de las investigaciones que he realizado últimamente, sin perjuicio de que no he abandonado otras que me interesan mucho, estoy trabajando en cuestiones de género. Y hay 2 libros sobre los cuales he centrado estas investigaciones porque son muy importantes. Yo he dicho en muchísimos foros, en España y fuera de España, que hoy por hoy el Estado español es una de las grandes potencias del mundo, económicamente hablando, y se invierte en I+D+I miles de millones de euros todos los años. Pero también dentro de la globalización, de lo que es la aldea global, determinados estados están mandando satélites al espacio y estamos mandando el hombre a la luna y ahora se está planteando mandar una expedición ya de personas a Marte. Pues bien, cada vez que una mujer es maltratada y muere como consecuencia de ello, todos estamos fracasando. Entonces hay que invertir tiempo y hay que invertir muchísimos esfuerzos en evitar que las mujeres sufran violencia de género. Y yo por eso me centré en el libro de Francisca de Pedraza, porque es la demostración de que la sociedad, ya desde el siglo XVII, ha tomado concienciación mínima, pero concienciación de que las mujeres no son seres de segunda o tercera categoría, sino son seres de primera categoría. Y Francisca de Pedraza es un ejemplo de ello. Esta mujer, huérfana, educada por las monjas, vive en un hombre creado por los hombres para el deleite de los hombres. Las leyes protegen siempre a los hombres. Los hombres son realmente los que dominan las sociedades con pequeñísimas y brillantes excepciones. Pues Francisca de Pedraza es una mujer maltratada, como casi todas las mujeres de la época, porque ese ordenamiento jurídico de los hombres protege a los hombres para que castiguen a sus mujeres, a las cuales acusan de ser un acopio de defectos. Pues bien, Francisca de Pedraza lucha con el ordenamiento jurídico de los hombres para conseguir ni más ni menos que el divorcio, una orden de alejamiento de carácter universal y la devolución de la dote. Y durante 10 años está peleando por ello y lo consigue. Es un ejemplo de lucha. Y si Francisca de Pedraza, con un mundo en contra, consiguió todo eso, actualmente las mujeres españolas o de cualquier lugar del mundo necesariamente pueden conseguirlo y tienen que conseguirlo, con el apoyo de la sociedad en su conjunto. Que la tiene. Porque el maltratador no tiene lugar ya en nuestra sociedad, no cabe. Y otro libro muy importante, que para mí ha sido de reciente publicación, es el caso de los colectivos LGTBI. Durante siglos a los homosexuales, a los bisexuales, se les ha perseguido por el hecho de sentir de una manera distinta. O sea, yo creo el sistema jurídico, como ya hemos dicho, y tú, como homosexual, no tienes cabida. Sin perjuicio de que otros en algún momento lo estén practicando, pero tú como homosexual no tienes cabida, porque Dios lo ha dicho que tú no tienes cabida. ¿Dónde se ha dicho que Dios no tenga amor para los homosexuales o los transexuales o los bisexuales o las lesbianas? Pues bien, hay un caso muy importante también que se está produciendo que refleja lo que es la sociedad, porque las personas del siglo XXI sienten igual que las personas del siglo XIV. Lo que ocurre es que la capacidad de comprensión no es la misma. Bueno, pues un caso de una niña que nace como consecuencia de la violación del amo blanco a la esclava negra en las tierras de Andalucía, en Alhama de Granada. Pues esta mujer siente como hombre, pero ya desde su temprana infancia. Sin embargo, no se da cuenta de lo que es eso, hasta que luego, pasado una serie de años, acaba dándose cuenta de su sexualidad. Ella se siente hombre, le encantan las señoras y quiere tener relaciones con señoras, sin perjuicio de todo lo que ha pasado en su época pretérita de adolescente. Finalmente se viste de hombre, participa como soldado en la guerra de las Alpujarras
junto con las tropas del duque de Arcos, que pone al servicio de Felipe II, curiosamente, y luego finalmente ve su futuro en la corte. La corte en ese momento se está instalando en Madrid y va allí buscando fortuna. Su idea es trabajar como sastre, que era lo que había hecho durante toda su vida, pero de repente su vida va a cambiar casi por casualidad y pasará a convertirse en uno de los médicos más célebres de aquel Madrid de finales del siglo XVI. Y trabajará incluso curando a los canteros que están trabajando en la construcción del monasterio del Escorial, y su fama hará que se vaya desplazando prácticamente por todo lo que sería la cercanía de Madrid y lo que sería La Mancha. Pasa por Cuenca, pasa por Guadalajara y finalmente en Ocaña, cuando ya se había casado con otra mujer tras pasar las amonestaciones, le descubren y se abre un proceso inquisitorial que se va a desarrollar entre el año 1587 a 1589, y en donde, después de haber sido torturado, porque para mí siempre fue Heleno, nunca Helena, porque así se sentía. El personaje, el nombre del personaje. Heleno, después de ser torturado, confiesa: no soy Helena, pero durante mucho tiempo soy Heleno de Céspedes y soy un hombre. Pero ¿no ve usted que no tiene órganos genitales masculinos, que es una mujer? Soy Heleno de Céspedes y soy un hombre. Y finalmente dice que es Helena, es condenado a 200 azotes, 100 en la célebre plaza del Zocodover de Toledo, otros 100 en las calles públicas de Cienpozuelos, y a trabajar durante 10 años en un hospital, primero en Toledo y luego en el Puente del Arzobispo, ahí en la provincia de Toledo. Y finalmente, ¿qué es lo que estoy haciendo adicionalmente a estas publicaciones que tanto me gustan? Pues estoy trabajando sobre viajeros, estoy trabajando sobre exploradores en la costa del Pacífico norteamericano, y estoy trabajando también sobre la Florida, sin perjuicio de otros asuntos también académicos que me llaman la atención. Y por lo tanto no tengo tiempo, no hay lugar para el aburrimiento. No, ya veo, fantástico. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer tenerte aquí en Manchester, en el Instituto Cervantes, y haber escuchado tu conferencia de ayer sobre Felipe II y haberte tenido hoy aquí en este vídeo de nuestro canal de YouTube, que lo que quiere analizar es a todos los invitados que estamos trayendo para nuestro ciclo de conferencias dedicado a Hispanglia, las huellas de España en Inglaterra. Muchas gracias, Ignacio. A vosotros, muchísimas gracias. Cuando quieras, aquí tienes tu casa. Y nada más, a todos ustedes decirles que gracias por seguirnos, por estar con nosotros en nuestro canal de YouTube, y les invitamos a explorar en nuestro canal otros vídeos interesantes y a seguir en este ciclo de conferencias que lo único que quiere es descubrir personajes importantes de nuestra historia que tuvieron algo que decir y hacer aquí en el Reino Unido. Muchas gracias.